Pues buenos días, Egunon, bon día, bos días a tu... bienvenidos a este acto de presentación del informe de la ayuda oficial para el desarrollo autonómica que hemos hecho desde la red de coordinadoras autonómicas, que somos las 17 coordinadoras autonómicas que hay en España y que agrupamos a más de 550 organizaciones de cooperación para el desarrollo que están presentes en 105 países, movilizando algo más de 600 millones de euros y trabajando con 35 millones de personas. Nos encontramos en un momento muy importante para, para el país, para Europa, para el mundo y también para la política de cooperación. No hace falta que os cuente las situaciones que está viviendo nuestro mundo en cuanto a toda la pandemia generada por la COVID, que lo único que ha hecho ha sido eh, sacar del primer plano de los medios de comunicación las situaciones de vulnerabilidad de muchas personas y del planeta en distintas partes, pero que no el que las haya sacado de los medios de comunicación, porque estamos más preocupados hablando de nuestra situación de salud y de las vacunas, no han hecho que se paren, sino que por contra lo que está haciendo es agravarlas, ¿no? Y precisamente por eso es más importante la cooperación, es hora de cooperar y de cooperar mejor y de una manera más eficiente, ¿no? Y es un momento importante porque después de 22 años de que nos dimos como país una ley de cooperación para el desarrollo, estamos en un momento en el que estamos revisando cómo está el ecosistema de la cooperación española y viendo a ver qué ajustes le podemos hacer o cómo podemos pensar en un nuevo modelo de cooperación que nos ayude a ser más eficaces y más eficientes para dar respuestas a todas esas crisis que está viviendo el mundo, ¿no? Eh, Cuando hablamos de reforma del sistema, aunque a mí es un término que no me gusta porque yo creo que no hay que reformarlo, sino creo que tenemos que pensar en un nuevo modelo que se adecue a las necesidades no solo de los próximos 10 años, porque como muchas veces pues hablamos que sí, esto tiene que estar en el marco de la Agenda 2030, no tiene que ser una ley para los próximos 10 años, sino tiene que ser para más largo plazo y que nos sirva para poder afrontar de manera digna posibles nuevas amenazas que pueda haber. Hace 2 años nadie esperaba que un virus pequeñito iba a cerrar las fronteras de los países y iba a generar todas estas situaciones inéditas que hemos vivido y no sabemos si de aquí en los próximos años habrá alguna otra cosa similar, aunque lo que sí que tenemos es la certeza de que si no cambiamos la forma de hacer las cosas, pues la emergencia climática pues, va a avanzar. En esto que llaman el proceso de la reforma del sistema, no solo estamos hablando de cambiar la ley de cooperación, aunque es un proceso que desde el gobierno se quiere acelerar, con la previsión de que a finales de año podamos tener aprobada la ley, y si no es a finales de año es a principio del que viene. Pero también es un momento en el que hay que revisar otra serie de instrumentos y otra serie de leyes, como puede ser la ley de subvenciones, la ley de reforma y sostenibilidad de la administración local, la ley o la ley de subvenciones o el estatuto del cooperante, ¿no? En cuanto que son normas que afectan al trabajo que se desarrolla y que vienen pues, de otros esquemas de entender la cooperación. También es un año importante porque estamos también en un proceso que durante este primer semestre estamos elaborando una estrategia de desarrollo sostenible para ver cómo se implementa la Agenda 2030 en nuestro país y cómo lo hacemos de manera solidaria con el resto de los países del mundo. Y es un momento importante también porque no solo a raíz de la crisis se está desplegando un nuevo panorama presupuestario o un nuevo marco presupuestario, sino que también pues en la Unión Europea se acaba de aprobar el NDICI, que es el marco financiero plurianual para los próximos años, que tenemos que ver cómo se aplica. Van a llegar un montón de millones, se habla más de 140.000 millones de euros a nuestro país dentro de los fondos REACT para reactivar la economía, para hacer una transición energética y económica
hacia algo que esperamos que sea mejor. Y tenemos que diseñar los gobiernos tienen que diseñar unos presupuestos pues que por una parte den respuesta a las necesidades generadas por esta crisis sanitaria, pero que también atiendan a las personas y a la economía, ¿no? Que es la sostenibilidad, los tres ámbitos que hay que tener en cuenta. Por eso entendemos que estamos en un momento clave en el que tenemos que ser muy cuidadosos y tomar las medidas que las tomemos, hacerlo con una visión a largo plazo, porque probablemente dentro de 10 años, cuando echemos la vista atrás, las decisiones que hayamos tomado ahora para salir de la crisis serán las que veremos como el origen de dónde estaremos en el futuro, ¿no? Salimos también, es un momento en el que salimos o pensamos que estamos saliendo de la década perdida que habíamos llamado de la cooperación para el desarrollo, después de 10 años de recortes en la política de cooperación, que ha sido la política más recortada. Si combinamos los datos entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, es una política que se recortó hasta en un 75%. Y aquí sí que queremos reconocer de manera especial a todas aquellas comunidades, aquellos ayuntamientos, aquellas otras administraciones locales que mantuvieron la cooperación para el desarrollo en estos momentos, porque sabemos lo que supone, ¿no? el hacer este esfuerzo para hacerlo. Pensamos que este es un momento propicio, os decía por una parte en cuanto al momento político y por otra al momento presupuestario, para alinear y recuperar la política de cooperación para el desarrollo. La coordinadora hizo el año pasado un esfuerzo para definir una postura en cuanto a la reforma del sistema y definimos 7 ejes sobre los que creemos que tiene que pivotar esta reforma del sistema, y uno de ellos decíamos que tenía que ser una cooperación compartida. Con compartida queríamos decir que fuera una cooperación que estuviera orgullosa de su descentralización, pero que a su vez fuera capaz de poner en marcha órganos de coordinación multinivel y multiactor. Multinivel en el que puedan estar los distintos niveles administrativos de nuestro país, desde los ayuntamientos pasando por las diputaciones, las comunidades autónomas y el gobierno, que sean capaces de establecer, la palabra no sé cuál puede ser la que menos signifique invasión de competencias, pero que se puedan coordinar, que puedan generar sinergias, y también que sea multiactor, es decir, que reconozca la pluralidad de actores que se mueven en el ecosistema de la cooperación para el desarrollo, porque además de las administraciones públicas y de las ONGs, pues están también trabajando con fuerza y con mucha seriedad pues organismos de coordinación de administraciones locales, como son los fondos de cooperación, pues están también las universidades, y parece que hay también un espacio para que se puedan incorporar las empresas a la cooperación. Entonces, estas son lo que nosotros entendemos por una cooperación compartida que esté orgullosa de su descentralización, que a su vez es uno de los rasgos distintivos de la cooperación española. Desde la red de coordinadoras autonómicas llevamos años trabajando para tratar de homogeneizar los criterios de las bases de las convocatorias de cooperación para el desarrollo y trabajando por su simplificación. Yo creo que en el último año he oído ya varias veces que más del 75% del tiempo que dedicamos las organizaciones de nuestro trabajo lo dedicamos a las justificaciones. Creemos que ya es hora de que revisemos cómo se están haciendo las cosas y que miremos a otros modelos que son más ágiles y más eficaces, pero que en ningún momento pierden rigurosidad, como puede ser, por ejemplo, las justificaciones de los fondos europeos, ¿no? En el último Consejo de Ministras del año pasado se aprobaron una serie de medidas para que estos fondos que van a venir de la Unión Europea tengan otras vías de justificación. Estaremos muy atentos a ver si esas son medidas que pueden ser extrapolables y replicables en los distintos niveles administrativos, por lo que entendemos que pueden suponer de facilitarnos el trabajo tanto a las administraciones como a las organizaciones.
Hemos trabajado también en los últimos años, y ha sido un proceso largo y con muchas etapas, para tratar de homogeneizar los criterios de contabilización de la ayuda oficial para el desarrollo en los niveles subestatales. Hemos definido unos criterios, no son ni mejores ni peores que otros, son los nuestros, y en base a esos criterios son a los que hemos hecho el informe, y es una herramienta adecuada para poder comparar, en este caso, con las 17 comunidades autónomas. Así, también hemos estado trabajando para tratar de mejorar nuestra capacidad de análisis del momento en el que estamos y de cuáles son los retos a los que nos tenemos que enfrentar, ¿no? El estudio que ellos presentamos es un análisis comparativo del estado actual en un contexto de pandemia, que tiene detrás muchas horas de trabajo de mucha gente que ha estado pegada al ordenador, hablando con gente de las 17 comunidades autónomas, tratando de recopilar un montón de datos, tratando de ordenarles. Y es un informe que se hace con una intención propositiva. No queremos señalar a nadie, sino simplemente queremos ver cómo están las cosas, queremos comparar y queremos proponer medidas para que esto cambie, ¿no? Como nos decía en Castilla y León, que es de la comunidad de la que yo soy, el anterior director general de cooperación para el desarrollo, entendemos que esto es como una linterna que nos tiene que servir para identificar e iluminar aquellos aspectos en los que podemos mejorar, que nadie se sienta ofendido ni señalado, sino que tratemos entre todos y todas de mejorar la cooperación para el desarrollo. Y así que vamos a lo importante, que es a conocer un poco los datos que arroja el estudio, y luego sobre todo también pues las propuestas que hay para avanzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Se escuchan los aplausos a nuestro querido Andrés Amayuelas, presidente de la Coordinadora ONG desde España. Muchas gracias, Andrés, por estos mensajes claves, ¿no?, que nos sugieren el informe. Y como muy bien decía Andrés, también agradecer muchísimo la faena a todas las comunidades autónomas, a los diferentes gobiernos autonómicos, a las coordinadoras autonómicas, a sus equipos técnicos, a sus juntas de gobierno, por haber conseguido sumar esfuerzos y poder estar conociendo el informe que ya en estos momentos está subido a la web. No vayáis, no perdáis el momento del acto, pero ya es disponible. Y ahí, sobre todo, pues muchísimas gracias pues, a muchísima gente que ya de manera más concreta, pues como ha sido Verónica, que han coordinado, Sara, Alejandro Acosta, que estuvo con nosotros, con María, Ricardo y Dani en la revisión, a Yolanda Polo en el tema de comunicación. Y es un agradecimiento que entiendo que se difunde entre todas y todos. También agradeceros muchísimo la presencia, somos 116 personas, agradeceros muchísimo el que podamos compartir este momento de presentación. Agradeceros a las secretarías autonómicas, direcciones generales, jefaturas de servicio, equipos técnicos de las diferentes consellerías que estáis. Agradeceros a todas y a todos los miembros de las juntas, de equipos técnicos y de las coordinadoras propiamente, y de las organizaciones no gubernamentales, que al fin y al cabo son la base, ¿no?, social de todo este movimiento. Antes de pasar a dialogar con tres personas de referencia, que ahora os presentaré, tan solo queríamos haceros, que vais a conocer de manera mucho más larga, o sea, con más matiz, el informe en sus 54 páginas. Vamos a proyectar simplemente un flash de cuál sería esa fotografía que nos decía Andrés. En este flash se resume lo que son los presupuestos en el año 2018, dividido por comunidades autónomas, en el año 2019, y después también una línea que veis que en ningún caso coinciden, que son los momentos históricos, el mejor año histórico de lo que ha sido inversión en cooperación internacional y en ayuda
o ayuda oficial al desarrollo y, entre paréntesis, exactamente en qué año han sido. Si os dais cuenta, pues estamos ahí en unos entornos lejos del 0,7, con algunas comunidades con mayor esfuerzo y otras, pues como nos dará tiempo a reflexionar, con muchísimo menos esfuerzo. ¿Dónde se ha concentrado el esfuerzo? Y sería un poco la fotografía del 2019 a cotejar en los próximos años. Pues básicamente en las acciones de cooperación, en casi un 65%, acción humanitaria con casi un cuarto, y educación para la ciudadanía global, que hace una caída del año anterior casi del 10% a un 5,88, casi un 6%, lo cual también sería un poco para darnos cuenta de si en los próximos tiempos o en estos tiempos hay una tendencia, ¿no?, a que la educación para el desarrollo o la ciudadanía global vaya disminuyendo. Bueno, para esto lo que os planteamos es un pequeño diálogo con 3 personas de referencia y después pasaríamos a partir de la 1, si va todo correcto, a poder tener una conversación, un diálogo con todas y todos vosotros. ¿A quién tenemos? Pues tenemos el placer de ver en pantalla ya a Clara Murgialday, encantadísimo y que estés con nosotros. Gracias por el esfuerzo. Es una persona que mucha gente conocemos, que ahora a la gente que le ponemos también cara, economista y feminista, experta en género y desarrollo, y durante mucho tiempo dirigió la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad del País Vasco y ha formado parte del Consejo de Cooperación entre el 2005 y 2009. Muchísimas gracias, Clara, por hacer este pequeño hueco de encuentro. Después tenemos a Carlos Gómez Gil, también agradeciendo tu esfuerzo de agenda en academia. Es profesor en la Universidad de Alicante, titular de Cooperación al Desarrollo en el Departamento de Análisis Económico Aplicado, director del Máster de Cooperación durante varios años, si no recuerdo mal, hasta el 2014, y también compartimos espacios, ¿no?, lo que ha sido el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo hasta hace unos meses, y también en el Alto Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Agenda 2030, que aunque no nos reunimos muchas veces, también se comparte. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Y después tenemos a nuestra compañera Irene Bello, histórica de la Red de Coordinadoras Autonómicas, con su fondo reivindicando esos orígenes turolenses, para que todo el mundo pregunte si eso es Canarias, ¿no? Que quede claro. Es nuestra vicepresidenta segunda de la coordinadora, licenciada en Ciencias Jurídicas, delegada de la Fundación Alianza por la Solidaridad en Canarias, y ya os digo, presidenta de la coordinadora de ONG de Desarrollo de Canarias desde 2019. Dicho esto, vamos a empezar en un pequeño diálogo con unas cuantas preguntas, que no son preguntas sorpresa. Hemos intentado hacer esto un poco televisivo, aunque ya sabéis que esto no es lo nuestro, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y empezaríamos con Irene. ¿Cuáles serían, después de haber estado coordinando el estudio, cuáles crees que son los principales hallazgos que encontramos, ¿no?, en cuanto a la ayuda oficial al desarrollo en esta investigación o en esta foto, ¿no?, en los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas del Estado español? Bueno, pues muchas gracias, Carles. Buenos días a todas y a todos. Evidentemente no es pregunta sorpresa, porque si no, no sabría ni por dónde empezar. Sí me gustaría decir que, como ha comentado Andrés, el llegar a este informe ha costado mucho tiempo y mucho trabajo por las diferentes realidades que se viven en las 17 comunidades autónomas, y aún así, y con eso nos ha costado incluso trabajo sacar hoy pinceladas de esos hallazgos para evidentemente no vamos a contar todo el informe, porque para eso se ha publicado hoy y les invitamos a todas y a todos, pero sí creíamos que era importante resaltar algunos hallazgos. En este sentido, hemos dividido los hallazgos, que podrían ser como en 3 grandes grupos. Por un lado, los que tienen que ver con la parte de marco legal y composición. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la parte de la ayuda oficial al desarrollo presupuestada y ejecutada. Y un tercer grupo, muy importante además, el que tiene que ver con la propia contabilización de la ayuda oficial al desarrollo de las comunidades autónomas.
En referencia al marco legal, composición y órganos de gobierno, pues como ya sabíamos, suponíamos, intuíamos, se ha contrastado y cuanto más investigamos más, que en materia organizativa coexisten un sinfín de modalidades, de variables y de diferentes morfologías distintas en todas las comunidades autónomas y en las diferentes comunidades autónomas. Lo cual, por un lado, que también lo recalcamos mucho, puede ser incluso una propia seña de identidad y no tiene por qué ser negativo, pero sí entendemos que hay cosas que habría que echarle una pensada o repensada incluso para lo que comentaba Andrés, de ver esa posible coordinación o cómo establecer trabajos conjuntos. Aún así, y con esta múltiple foto en las 17 comunidades autónomas, también hemos destacado o queremos resaltar algunos puntos que sí consideramos que podría entenderse que son comunes más o menos a todas las comunidades autónomas. En este sentido, en lo que tiene que ver con las leyes de cooperación, si bien a nivel autonómico casi todas las comunidades autónomas, si no todas, cuentan con ley autonómica de cooperación, aunque también es verdad que muchas de ellas a día de hoy están bastante desfasadas las leyes de cooperación. Otro de los aspectos interesantes que entendemos que son bastante comunes tienen que ver con los órganos, espacios comunes como pueden ser los consejos asesores de cooperación, que también se destaca en el informe que la mayoría de comunidades autónomas cuentan con estos órganos, si bien también de esta investigación sacamos que muchas de ellas se ha ido perdiendo un poco el sentir o la intencionalidad primera de que fueran órganos realmente participativos y de trabajo colaborativo, y en muchos de los casos se ha quedado como órgano meramente informativo o consultivo, que no produce y no genera mucho más trabajo como era más al principio. Positivamente también hay que destacar que muchas de las comunidades autónomas a día de hoy trabajan y están trabajando para tener herramientas de planificación hacia proyectos, por ejemplo, plurianuales, que sabemos que genera y proporciona cierta estabilidad o sostenibilidad tanto en los proyectos como en las propias organizaciones, y nos consta que muchas de las comunidades trabajan en esa línea. Y otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en positivo también es el papel relevante que juegan las organizaciones de cooperación al desarrollo en las comunidades autónomas, que son la principal vía de canalización de los fondos. En cuanto a la parte de ayuda oficial al desarrollo presupuestada y ejecutada, pues conclusiones que sacamos, que extraemos brevemente del informe, pues es evidente, ya lo han comentado antes, es evidente que todavía estamos muy lejos de los datos históricos que se han manejado en España, de las cifras históricas y por supuesto más aún del 0,7% comprometido. Creemos que es fundamental seguir insistiendo en esta línea y en la línea de rendición de cuentas. Por otro lado, estamos en un momento y un contexto actual muy preocupante. Evidentemente nos preocupa la situación que se está viviendo en el mundo, la situación de pandemia, y nos preocupa que la cooperación pueda ser otra vez un poco la moneda de cambio. Nos preocupa las argumentaciones de primero los de aquí y ya veremos si los de allí, y bueno, sabemos que ya está habiendo alguna que otra experiencia local y autonómica en cuanto a recortes de presupuestos en materia de cooperación. Y por último, en el apartado de contabilización de la ayuda oficial al desarrollo descentralizada, para nosotros este es uno de los apartados del informe fundamental porque ha costado realmente llegar a este informe precisamente por todos los problemas que nos hemos ido encontrando. Sigue existiendo muchas dificultades de obtener datos de la cooperación y poder sistematizarlos a nivel de las comunidades autónomas. Destacamos 3 motivos principales, que habrá muchos más. Uno de los motivos es que sigue sin haber criterios homogéneos para obtener estos datos y para poder sintetizar y poder hacer análisis comparativos y cuantitativos entre las comunidades autónomas.
Esto obviamente dificulta la rendición de cuentas, la accesibilidad a los datos, la posibilidad de compararlos, de organizarlos y de llegar a estos informes. Somos conscientes que uno de los problemas seguramente viene a su vez dado muchas de las veces por la falta de recursos humanos en los propios equipos de los gobiernos autonómicos, lo cual en muchos de los casos no cuenta ni con personal que puedan dedicarle un tiempo a proporcionar estos datos, y eso también ha supuesto que se ralentice. Y por último, también nos parece importante resaltar que entendemos que a día de hoy es un problema, no existe un y exclusivo repositorio fiable y definitivo de los datos, ¿vale? Según hemos ido avanzando en los datos, hemos encontrado discrepancias de cifras reportadas, pues desde las memorias oficiales de la Ayuda Oficial de Desarrollo, datos volcados al sistema de recogida a nivel estatal, volcado de datos al CAT, incluso la propia información que nos proporcionan luego las comunidades autónomas. Puntualmente decir que es puntualmente, incluso ha habido algún caso de administraciones autonómicas que ni se han encontrado cómodos proporcionándonos estos datos. Bueno, al final hemos intentado hacer un levantamiento de datos para un poco sacar este informe y nos hemos encontrado con que existe un problema de que no tenemos los mismos datos por un sitio y por otro, no se reportan los mismos datos, luego preguntas y según a quien preguntes te puede dar un dato u otro y bueno, creemos que hay que seguir trabajando también un diálogo fluido y que sea, decía antes Andrés, que sea entendido como constructivo y como que creemos que realmente esto va a mejorar la calidad de la cooperación descentralizada. Me quedo ahí, Carles, porque si no entro en todo el informe. Sí, te agradecemos muchísimo este resumen ejecutivo de hallazgos y creo que lo que nos apetece es un poco pues, a profundizar. Comentabas que en efecto estamos en esa situación no solo de pandemia, sino de crisis global, de proceso de reforma del sistema. Clara, tu trayectoria militante y comprometida con la cooperación, la ayuda oficial al desarrollo y también tu visión de análisis, no nos queda que preguntarte si ves en riesgos la cooperación descentralizada y concretamente la que se desarrolla desde las comunidades autónomas, de los gobiernos autonómicos. Es decir, en este contexto, ¿ves riesgos o crees que hay riesgos? Pues hola, buenos días a todas. Lo primero, felicitaciones a la red de coordinadoras autonómicas por este esfuerzo. Es clarísimo, es la primera vez que veo un informe tan detallado y actualizado, ¿no?, de esta información tan difícil de lograr. Bueno, riesgos que veo en la cooperación autonómica actualmente. Bueno, ya sabemos que la cooperación no va solo de dinero, no va solo de recursos monetarios, pero también va de eso, también va de eso. Y entonces el primer riesgo que veo está asociado pues, a la tremenda reducción de los montos de la cooperación autonómica entre 2008, 2010 y 2015, y luego la lenta recuperación, ¿no?, desde 2015 a la actualidad. Si se redujo en un 77% los montos de la cooperación autonómica entre 2008 y 2014, apenas hemos recuperado un 54% de eso que se perdió, ¿ya? Y esto es un problema, o sea, es un problema realmente. Esto está agravado a mi punto de vista, se agrava por el hecho de que la cooperación autonómica es ejecutada mayormente por las ONGs y por la sociedad civil. Un 73% de los fondos de la cooperación autonómica en 2018 y un 76% en el 2019 fueron a través de las ONGs y la sociedad civil. Y un tercer hecho que se combina con estos dos anteriores y que me preocupa es que las ONGs han llegado a ser el principal recurso de financiación de las organizaciones sociales y de las instituciones locales con las que cooperamos. De tal modo que cuando combinamos estos tres elementos,
pues tenemos que la disminución de la cooperación autonómica y su lenta recuperación ha impactado sobre todo en las dinámicas organizativas, en las actuaciones, en los proyectos, en la incidencia de las organizaciones locales, socias con las que cooperamos. Y ha impactado mucho más que la reducción de la propia AOD de la Administración General del Estado. En 2015, en una alianza que existe desde hace algunos años, que se llama Alianza por una Cooperación Feminista, hicimos una investigación sobre cómo estaba impactando el desmantelamiento de la cooperación española en las organizaciones de mujeres y feministas en 3 países de Centroamérica. Y las conclusiones fueron contundentes en términos de cómo les había afectado en sus estructuras y en sus dinámicas de trabajo, en términos de la tipología de acciones que podían llevar a cabo, porque no todas eran igualmente subvencionables ante los recortes. También en términos de las relaciones entre las organizaciones de mujeres y el resto de organizaciones sociales, compitiendo cada vez más por una cooperación cada vez más reducida. Y también en términos de las relaciones entre las ONGs locales y las ONGs españolas, ¿ya? El deterioro de esas relaciones. Bueno, pues llegadas acá me surgen algunas dudas a partir también de los datos que presentáis en este informe, ¿no? ¿Es consciente la cooperación autonómica de la responsabilidad que tiene en el deschongue, dirían las mexicanas, en el destrozo de las organizaciones locales, feministas, pero también el resto, no solo las feministas y de mujeres, por ejemplo en Centroamérica? Del 2015 para acá, ¿ha hecho algo la cooperación autonómica para revertir esos impactos negativos del desmantelamiento de la cooperación? La nueva política de cooperación feminista anunciada a bombo y platillo por el gobierno hace pocos días, ¿se hará cargo de revertir estos impactos? ¿Tendrá una efectividad real cuando ni siquiera el marcador de género está incorporado a la mayoría de las cooperaciones autonómicas? Este dato del informe me ha preocupado especialmente, ¿no? Porque ni está el marcador de género, ni parece que se le espera, y cuando lo está, no existe un compromiso vinculante de financiación específico para la equidad de género, para el empoderamiento de las mujeres. Este dato que revela el informe que han presentado me parece muy preocupante. También quisiera decir algo sobre los compromisos adquiridos y la impunidad existente con su no cumplimiento, pero lo voy a dejar para otra intervención, para no complejizar demasiado la crítica a la situación actual. Correcto, como tenemos planteado, vamos a hacer como 2 preguntas por cada una y después además abriremos el diálogo para compartir cuestiones que podéis ir vehiculando si queréis hacerlo por escrito vía chat. Y como es, Carlos, estábamos reflexionando hasta qué punto ese valor añadido, aunque sea un término que no sea de la cooperación descentralizada, ¿no? Y esa seña de identidad que puede suponer la cooperación para las comunidades autónomas, cómo está desdibujada, ¿no? Viendo un poco el poco esfuerzo económico, ¿no? Sí que te queríamos plantear cómo podemos mejorar, cómo podemos avanzar normativamente, cómo, aparte de la opción política, ¿cómo podemos defender políticamente la cooperación descentralizada desde las comunidades autónomas, ¿no? Y en ese caso también, ¿qué papel tenemos las organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, tercer sector? Bueno, en primer lugar,
Muchas gracias, compañeras, por vuestra invitación. Yo, como le señalaba a Verónica, mi voluntad de estar aquí parte simplemente por el hecho de acompañar, de respaldar y además de felicitar, ¿no?, públicamente el trabajo y el esfuerzo de la Cordi, de todas las coordinadoras autonómicas, reflejado en este informe muy polifónico. Irene comentaba algo muy importante, ¿no?, y es la enorme dificultad, desde hace tiempo, los investigadores así lo sabemos y lo venimos señalando, de obtener datos precisos sobre la cooperación española. Esto que parece una tontería no lo es, ¿no? Este informe de 54 páginas tiene un extraordinario valor añadido, además en este momento, cuando precisamente analizar e investigar se ha convertido, pues, en una especie de carrera de fondo, ¿no?, por no decir otras cosas. Fijaros, frente a las 54 páginas que habéis hecho, el paz y seguimiento, el último que hay, el documento más importante, 700 páginas, despacha la cooperación autonómica con este párrafo y con este cuadro. Es decir, eso la cooperación estatal, ¿no? Por tanto, a mí me parece que tiene un enorme valor este trabajo, este informe repleto de datos y además de propuestas en positivo, que eso también me parece un enorme valor. Pero bueno, entrando en lo que se plantea, en lo que me has preguntado, Carles, que es un poco como el santo grial, vaya preguntas, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que empezar, y os diría, tenéis que empezar, ¿no?, todos a creeros la importancia del trabajo que se está haciendo, que se lleva haciendo desde hace tiempo en la cooperación descentralizada y también en las entidades locales. Es decir, en el Estado español, todo lo que ha venido construyendo en la política de cooperación desde la cooperación descentralizada es el modelo más importante que hay en el mundo, pero no el modelo, el sistema. Es decir, digamos, no hay regiones en el mundo que hagan tanta y tan buena cooperación como la que se hace desde el Estado español. Las regiones que más y mejor cooperación hacen están aquí, igual que las ciudades en ese sentido. Y eso es importante porque si no le damos importancia, no vamos a ser capaces también de buscar y de encontrar nuestro lugar en la sociedad civil, pero también en las instituciones públicas y también con los responsables políticos. Mirad, hay muchos datos en el informe. Hay uno particularmente importante que precisamente yo llevo dando la matraca porque es muy importante, ¿no? Mirad, en el año 2008 la cooperación bilateral española era el 70% de toda la ayuda al desarrollo. Eso ha caído y nos hemos convertido en una disfunción al 35%. Somos un país anómalo en ese sentido. Pues bien, mientras que en 2008 la Administración General del Estado aportaba el 81% de cada 100 euros en cooperación bilateral, 8 salían del Estado y de las comunidades autónomas 1,8, eso ha dado la vuelta y en estos momentos menos del 50% de la ayuda bilateral en España la aporta el Estado y más del 53% en las comunidades autónomas. Eso es muy importante porque eso significa que la cooperación bilateral se está haciendo fundamentalmente desde la cooperación descentralizada, principalmente comunidades autónomas y también entidades locales. Pero es que además, y Andrés lo decía al principio, en esa década lamentable, la cooperación descentralizada ha impedido que la cooperación española descendiera por debajo del 0,1%. Esto tampoco se sabe, ¿no? Aparte de todas las ventajas cooperativas, de un modelo muy capilar que ha sido capaz, a través de diálogos muy importantes con organizaciones sociales y civiles, de construir dinámicas muy importantes y muy valiosas. Y encima con sistemas de planificación, yo diría, muy avanzados. Es decir, podríamos comparar el plan director lamentable, el quinto de la cooperación española, con el de otras muchas comunidades que demuestran cómo, digamos, se ha tomado en serio esto desde hace tiempo, ¿no? Por tanto, yo creo que es importante reivindicar, defender y explicar la importancia que tiene la cooperación descentralizada y la cooperación autonómica dentro de ella
en el conjunto de las políticas de ayuda al desarrollo que viene haciendo el Estado español, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque sin negar, digamos, dificultades, deficiencias, necesidades de mejora, ambiciones, ¿no? Si no es así, no vamos a poder, digamos, plantear y exigir ese espacio. Y sobre todo, a través de todas esas propuestas que explora el informe, y que son muchas, yo creo que hay que dar un giro radical. Y hay que dar un giro trabajando una cosa que yo llamaría la pedagogía de la seducción en la cooperación descentralizada. Es decir, yo creo que tenemos que dar importancia a informar, a explicar, a seducir, a implicar, a comprometer, a, digamos, en este valioso trabajo a otros muchos sectores, actores, grupos, personas, por decir así, desbordando los diques tradicionales en los que nos movemos, ¿no? Y tejiendo nuevas alianzas, ¿no? Yo creo que estamos dedicando excesivo tiempo a cuestiones administrativas y burocráticas y no estamos siendo capaces de entender cómo esas nuevas alianzas, esas nuevas complicidades, digamos, también abandonando a veces la rivalidad y la competencia que en demasiadas ocasiones existe en el sector, nos debería de llevar a trabajar y a explicar y a dar importancia y valor del trabajo que hacemos. Y esto es muy importante en relación al nuevo escenario que se nos abre, no solo a nivel normativo y político, sino también, digamos, en relación con los desequilibrios planetarios y sociales que se están abriendo, donde esta cooperación descentralizada que hemos sido capaces de construir va a tener una importancia mucho mayor en ese mundo post-coronavirus que tenemos por delante, ¿no? Y lo digo porque algunos de los planteamientos que ya tenemos que empezar a poner encima de la mesa, y yo lo dejo también para la segunda parte, pasan por entender esas dos cosas. Primero, la importancia del trabajo que venimos haciendo y que ocupamos por mérito propio. Y segundo, la necesidad de trabajar con horizontes sociales, políticos, institucionales distintos, tratando de perder menos tiempo en todo ese enredo en el que estamos todo el año y tratando de trabajar con otros colectivos nuevos e importantes a los que yo creo que en algún caso también tenemos olvidados, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que ya las 132 personas que estamos presentes ya estamos dándole vueltas a la metodología de la pedagogía de la seducción. Estamos ahí con esa... A ver la gente del ámbito de la EPD, Educación para la Ciudadanía Global, a ver si también nos ayudan. Gracias por tus reflexiones. Vamos a hacer ahora una pequeña ronda que sí que por un poco de dinámica, una pregunta para cada una de las tres personas, de Clara, de Irene y de Carlos, y después abriremos en base a las consideraciones que nos queréis hacer vía chat o vía en viva voz. Hay un capítulo final del informe que nos habla de recomendaciones, ¿no? Que es un poco fruto del análisis, como bien planteaba Carlos. Irene, ¿nos podrías un poco resumir o priorizar o cuál crees que eran las más importantes de estas 25 o 26 recomendaciones que son fruto también del consenso de toda la red de coordinadoras autonómicas? Sí, en este caso, igual que los hallazgos, ha sido complicado resumir. En este caso ha sido más complicado todavía porque no quiero que se interprete que decimos unas cuantas y el resto no lo sea. Pero bueno, por dar ciertas pinceladas y como decía Carlos, de verdad creo que merece la pena que se pueda leer el informe porque sí creo que son recomendaciones desde una visión propositiva, positiva y realmente de construcción y en ningún caso desde la mirada solo crítica, sino realmente para trabajar conjuntamente. En ese sentido, y también basándonos un poco en los tres grandes grupos que habíamos visto en la parte de hallazgos, pues dentro de las recomendaciones, como llamémosle prioridades o importancia, pero que todas lo son, o por dónde podríamos empezar a avanzar, hay una parte fundamental de las recomendaciones que tiene que ver, obviamente, con la adaptación de los marcos normativos dentro de cada comunidad autónoma.
Antes hemos comentado que casi todas o todas las comunidades autónomas cuentan con leyes de cooperación que en la mayoría de los casos están muy desfasadas. Sí se considera como recomendación actualizar esas leyes de cooperación y además que esa actualización implique a su vez lo que tenemos también como hallazgo, que es la posibilidad de rehabilitar los espacios de participación de la sociedad civil, esos consejos asesores o los diferentes órganos que existan, para que sean verdaderamente espacios de propositivo, de participación y de construcción conjunta. Por supuesto, antes comentaba Clara, no todo es la parte presupuestaria, pero evidentemente sí tiene una importancia relevante en todos los datos que se exponen en el informe y en clave de recomendaciones, obviamente, aumentar el marco presupuestario, pero sí haciendo mucha incidencia en que aumento del marco presupuestario, pero también de los recursos y capacidades de nuestras comunidades autónomas a la hora de gestionar los fondos públicos de ayuda oficial al desarrollo. Seguir trabajando y continuar en la senda del 0,7% de la recuperación de la ayuda oficial al desarrollo autonómica y establecer, en el mejor de los casos, trabajar para establecer esas planificaciones no tanto anuales, que en muchos de los casos se quedan muy cortas, sino hacia una planificación y un calendario más en clave plurianual. Y por último, uno de los apartados que consideramos necesario por toda la evidencia del informe y que hemos comentado antes y Carlos también ha recalcado, es lo que tiene que ver en el avance y mejora de la homogenización de los criterios. En este caso, creemos que hay que intentar trabajar para simplificar, agilizar, homogeneizar los criterios y bueno, en resumen, pensamos que hay dos líneas fundamentales por donde se podía empezar a trabajar. Una que tiene que ver con hacer una revisión de las propias partidas que consideramos que son de ayuda oficial al desarrollo en los ámbitos locales y autonómicos, que aunque parezca que no tiene mucho sentido, a día de hoy no tenemos el mismo criterio, no estamos aplicando el mismo criterio en esa contabilización. Y también, por supuesto, incidir para que en este caso la Administración General del Estado también a su vez simplifique los mecanismos de consolidación y los sistemas de clasificación de estas partidas y estos gastos. Hay muchísimas recomendaciones en el informe, verdaderamente creo que estamos toda la red de acuerdo en que no creemos que estemos haciendo recomendaciones y propuestas de un mundo ideal sin más. Creemos que muchas de ellas son reales, efectivas y que se pueden conseguir, y entre otras cosas porque muchas de ellas vienen porque ya pasaban, es que lo hemos ido perdiendo y lo hemos normalizado que se haya perdido y ahora nos parece que estamos pidiendo cosas imposibles, pero es que muchas de esas recomendaciones vienen amparadas en que ya eran así y poco a poco se ha ido desmantelando y poco a poco tenemos una capacidad, no sé por qué, para irnos adaptando a las nuevas circunstancias y ya lo damos como normal, pero es que eso ya pasaba. Y creo que en este caso el informe sí hace recomendaciones muy en esa línea de, en gran parte, recuperar lo que teníamos y recuperado mínimamente lo que teníamos, avanzar en propuestas y en cosas que son mejorables, pero muchas ya las teníamos. Gracias. Gracias, Irene. O sea, seguimos en camino hacia la utopía, utopía concreta, con esta capacidad. Carlos, ya lo apuntabas y estabas apuntando un poco de spoiler. No sé si ya has ido al Congreso de los Diputados como a la Comisión para la Nueva Ley, pero sí que aprovechando que estás aquí, la pregunta es, además de tu análisis y a partir del informe, ¿qué oportunidades y amenazas verías en este proceso de nuevo sistema de cooperación estatal, pues la vigencia de la cooperación autonómica? Bueno, ¿has estado ya en las Cortes? Andrés ha ido, o sea que seguro que Andrés tiene mucha más información que yo de primera mano. Andrés ya estuvo, lo podemos ver en los vídeos. Quien ha sido él. No, yo todavía no he ido. Estás previsto, ¿no, Carlos? Sí, no sé cuándo. Lo que pasa es que es verdad que se cruzó, se lo comenté a Verónica, ¿no? Cuando llega el informe estaba en pleno proceso de reflexión repensando mucho, pues un poco que voy a tratar de explicar, bueno, más que de explicar, de tratar de convencer, ¿no?, a sus señorías
para que mejoren esta política de cooperación tan abandonada, ¿no? Bueno, algunas cosas, Irene señalaba, de verdad que me ha gustado mucho, ¿no?, leer un montón de propuestas, digamos, muy interesantes y muy valiosas que, digamos, habéis construido, y algunas de ellas yo también voy a tratar de recogerlas en mi comparecencia, pero en este caso tienen el valor añadido de vuestro trabajo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que este proceso de reforma y, digamos, todo lo que Andrés además señalaba al principio, vosotros también lo planteabais así, ¿no?, oportunidades y amenazas, ¿no? Andrés apuntaba algunas, es decir, yo creo que tenemos una oportunidad de que se recoja la cooperación descentralizada a la altura de la importancia de las políticas y del compromiso que lleva a cabo desde hace tiempo, ¿no?, en un momento tan complicado y al mismo tiempo tan relevante, ¿no? Y yo creo que esa es una exigencia básica. Voy a empezar, lo tenía para más adelante, pero voy a poner encima de la mesa un planteamiento que yo voy a hacer y que a mí me gustaría que reflexionarais mucho, ¿no?, porque de la mano de la respuesta a la pandemia del coronavirus se ha llegado a la decisión de una cogobernanza, ¿no? No hay duda en ello. Bien, yo creo que tenemos que avanzar en una cogobernanza de la cooperación bilateral española, pero no solo por la importancia de lo que se ha hecho, sino, hombre, si alguien aporta más de la mitad de los recursos, se merece decidir en función también de la importancia de lo que aporta. Y sin embargo, esto se viene negando desde hace mucho tiempo por los responsables políticos. Pero es verdad que tenemos que evitar ese deterioro imparable que tiene nuestra cooperación. Estamos en el pelotón de cola, según todos los organismos de investigación internacionales, reordenar el sistema, ver si conseguimos de una vez por todas tener una EFI moderna en lugar de este dinosaurio anquilosado, mejorar una capacidad de intervención con unos objetivos de desarrollo sostenible muy cuestionados internacionalmente y en profunda revisión de lo que aquí, digamos, no nos está llegando y nadie quiere hacerse eco, que es algo también muy importante. Identificar capacidades, buenas prácticas, que a mí es una obsesión también, eliminar el dañino FONPRODE. Hacéis mención a algo muy importante en el informe y me ha gustado muchísimo, ¿no? Replantear qué es eso del agujero negro tan gigantesco que yo he trabajado últimamente, que es de los gastos de la ayuda al desarrollo, a la atención a refugiados en España, algo muy cuestionado en Europa, por ejemplo, desde Concord y otras muchas organizaciones, y de lo que aquí no hay un solo papel en la cooperación española. Y sin embargo, dedicamos algo así como 250 millones de euros cada año. Sería la primera partida, digamos, de la cooperación bilateral española de lo que no se anuncia nada, ¿no? Comprometer umbrales mínimos en educación para la ciudadanía global. Es decir, hay muchas oportunidades. Ahora bien, yo creo que hay riesgos. Y sobre todo, yo estoy tratando de leer, no todas, algunas intervenciones significativas, por ejemplo, la de la secretaria de Estado de Cooperación, que ya ha estado. Yo tengo el temor de que no se haga un buen diagnóstico de la situación y de la política y de esa década perdida que Andrés señalaba muy bien y de la que ahora parece que nadie quiere, en fin, realizarse. Seguir dando respuesta a poderosos, digamos, grupos económicos, institucionales, que en demasiadas ocasiones han puesto la cooperación española a su servicio. Por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, en los documentos iniciales de esta subcomisión se habla de la marca Cooperación Española, como si estuviéramos vendiendo un producto de consumo, cuando no tiene nada que ver lo que hace el FONPRODE con lo que hacen, por ejemplo, los grupos de mujeres en Latinoamérica. O sea, ¿cómo podemos hablar de una marca de consumo en cosas tan dispares, ¿no? Mantener precisamente el FONPRODE es un riesgo. La secretaria de Estado ha dicho que quiere impulsarlo. Seguir, digamos, un discurso eufórico
acrítico y alejado de la realidad sobre los ODS, que yo creo que necesitamos de una vez por todas enterarnos de qué está pasando y de por qué se está hablando de recalibrar y replantear desde Naciones Unidas cuando nadie se atreve a pronunciarlo. Y fijaros, al hilo de esos riesgos, yo diría dos. Uno, no entender el importante papel, que yo no paro de señalarlo y de explicarlo, ¿no?, que tiene la cooperación descentralizada en el sistema español de cooperación, y no reconocer, digamos, su valiosa aportación, que además es un elemento singular en el conjunto de todos los donantes mundiales. Yo no lo acabo de entender. Si algo tenemos bueno y específico y importante, es la cooperación descentralizada. ¿Por qué nunca ningún gobierno ha querido, digamos, sacar pecho en el mundo sobre un espacio tan importante que hemos construido con mucho esfuerzo, ¿no? Y sin embargo, la Secretaria de Estado de Cooperación, la única mención que ha hecho a la cooperación descentralizada ha sido, y así está, lo podéis leer en el resumen de su comparecencia, que va a hablar con ellas para que aporten dinero para las empresas privadas para impulsar los ODS. Bueno, me parece que es seguir sin entender qué está haciendo la cooperación descentralizada en el conjunto del sistema español de cooperación al desarrollo. Sí, compartimos esa incomprensión. Bueno, pues Clara, esa cooperación transformadora, y como estabas planteando, ¿no?, esa cooperación feminista realmente transformadora, ¿dónde estarían esas claves para poder un poco a nivel de lo que sería la cooperación descentralizada desde las comunidades autónomas a poderse generar, ¿no? Donde, más allá de la ayuda oficial al desarrollo, y como estabas planteando en tu primera intervención, indudablemente, pero ¿dónde tenemos que ir profundizando desde tu, queremos, referencial para muchas y muchos de nosotros, tu punto de vista de esa cooperación feminista transformadora? Bueno, yo quiero ahora hacer hincapié en un rasgo que caracteriza que decimos que caracteriza a la cooperación descentralizada, también a la autonómica, y que es un valor específico, ¿no? Y es esa visión de alianza más que de contrato, de partenariado, esa relación, ese intento de construir una relación de cooperación entendida más como un espacio de encuentro, de intercambio, y no tanto de vínculo económico entre donantes y receptores solamente, ¿no? Vale, voy a hacer de tu madre, ¿no? Déjame intentarlo. Os rogaríamos, ¿puede haber algún micro que está transmitiendo alguna relación familiar? Gracias por tenerlos apagados. Sí, disculpa, Clara. Sí. No, pensamos que no ha sido hackeo, ha sido un despiste. Ahora está tan de moda esto de los hackeos, de los actos estos. Seguro. Ese rasgo específico de la cooperación descentralizada, de ser como más inclusiva, de diversas voces y visiones de desarrollo, o de pretender, pues, fortalecer a aquellos actores, actoras más vulnerables, más debilitados. Todo esto que decimos que da especificidad y valores específicos a la cooperación descentralizada, yo creo que no terminamos de ver cómo aterrizamos estas características, ¿no? Por ejemplo, en la construcción de espacios de participación real de los agentes de la cooperación. Los consejos de cooperación los describís en el informe bastante benévolamente, creo yo, por lo que conozco. Los consejos de cooperación son de escasa utilidad y no tenemos claro cómo revitalizarlos. Tampoco tenemos claro si los responsables de la cooperación autonómica quieren realmente hacer de eso un espacio de participación real o
o simplemente cumplir un expediente, o simplemente hacerse un lavado de cara, de que ya existe, porque no puede ser, llevamos 10, 15 años con esos consejos autonómicos de cooperación y hablo por lo que tengo más cerca, no dan el juego que esperábamos, ¿no? Entonces, ¿cómo los revitalizamos? ¿Cómo hacemos propuestas de las ONGs para revitalizarlos? ¿Cómo le quitamos carga burocrática de las instituciones y le apostamos más a que sea un espacio de participación? ¿Cómo construimos mecanismos para escuchar las voces de los actores locales? Como decía el otro día Merche Ruiz Jiménez en la actividad organizada por la Fundación Carolina, ¿cómo hacemos para escuchar e incorporar las voces de los feminismos de los sures globales? ¿Cómo hacemos para salir de esta visión eurocéntrica, colonial, etcétera, etcétera, que se nos atribuye a los euroblancos, ¿ya? ¿Y cómo hacemos para empaparnos más de toda esa riqueza de visiones del desarrollo, de críticas al desarrollo, de visiones feministas de los sures globales? Eso implica pensar en cómo participan las socias, las contrapartes en la definición de las políticas de cooperación, que yo creo que siguen participando muy poco, a pesar de que decimos que los tomamos en cuenta, pero bueno, quizás participan como mucho en la elaboración de algún proyecto que se presenta a la convocatoria, pero eso no es lo mismo que participar en la definición del plan director autonómico o de la estrategia de género de una cooperación autonómica, que por cierto se echan bastante en falta, ¿no? También creo que tendría que llevarnos a pensar cómo incorporamos a nuevos agentes sociales y superamos en cierta medida, ya sé que aquí me meto en un jardín complicado, pero no puedo olvidar mi década de trabajo en la cooperación universitaria y el desarrollo, cómo superamos algunos sentimientos de patrimonialización de la cooperación por parte de las ONGs, algunas resistencias a involucrar asociaciones de mujeres, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones de barrio, clubes de fútbol, como agentes de la cooperación. Solo desde la cooperación descentralizada se puede aspirar a tener esa participación de todos esos agentes sociales, si estamos convencidos de que la solidaridad es más fuerte cuanto más compartida es, cuanto más extendida y más socializada está, ¿no? Y también yo creo que tenemos que pensar en cómo superamos las fórmulas de los proyectos anuales que todavía siguen siendo, ¿no? Las convocatorias anuales de los proyectos todavía siguen siendo predominantes en las convocatorias autonómicas, si realmente lo que queremos es construir relaciones más estables, más duraderas, más de largo plazo, más de colaboración de largo plazo en procesos con los actores locales, ¿no? Es muy difícil con convocatorias anuales construir esa relación, salvo que hagamos trampa, que es lo que realmente se hace, ¿ya? Se van concatenando proyectos anuales con las mismas contrapartes, pero así no se diseñan procesos, así se vive a salto de mata y con una persistente duda de qué podremos hacer el año próximo. Esto en épocas de reducción de los recursos de la cooperación es dramático, no saber si el año próximo vas a poder dar continuidad a las acciones que has iniciado, ¿no? Bien, y por último, yo creo que tenemos que también a mí me falta un dato en este informe y lo digo con el mayor cariño del mundo. El dato es el siguiente y entiendo que pueda ser dificilísimo de lograr. ¿Cuánto ha contribuido la cooperación autonómica y descentralizada al cumplimiento de estas metas que el tercer plan director de la cooperación española
se propuso de asegurar el 9% de la AOD bilateral no reembolsable para organizaciones, para la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, y el 6% de lo mismo para los proyectos de salud sexual y reproductiva, de derechos sexuales y reproductivos. Bueno, en el año 2000, por ahí tengo el dato, en el año 2015 estos porcentajes estaban en el 1 y pico y en el 0 y pico, o sea, increíble, ¿no? Y no pasaba nada, o sea, una impunidad total en la falta de cumplimiento de estos acuerdos. Pero me queda por saber si del 2015 para acá esos porcentajes han mejorado y en qué medida la cooperación autonómica ha contribuido a hacerlo. Porque si no, la propuesta de dedicar el 30% de la ayuda oficial al desarrollo de las cooperaciones autonómicas a los proyectos de empoderamiento de las mujeres y de la equidad de género me suena como un brindis al sol. Si no sabemos realmente en qué estamos con ese mínimo del 15% que se planteó ya en el tercer plan director de la cooperación, ¿no? Entonces, echo en falta y pediría amorosamente a las coordinadoras autonómicas si se puede hacer un esfuerzo en registrar, en revisar, en darle seguimiento a cuánto han aportado las cooperaciones autonómicas a esas metas establecidas y que son fuente de harta frustración para nosotras las mujeres en la cooperación, ¿no? Pues Clara, gracias por esta sugerencia para mejorar, ¿no?, el siguiente informe. Contaremos contigo, con tu asesoría, para que nos ayudes, con tus datos históricos y con tu capacidad, pero sí que es verdad que esa conexión de aportación global, tanto en los planteamientos que hacías en torno a las mujeres como en otros, sería interesante la trazabilidad. Un poco lo que habíamos planificado también era poder abrir un pequeño turno de palabras. Desde el chat ya se estaba planteando. Es cierto que para nosotros, como han recalcado tanto Irene como Andrés, realmente esta foto lo que nos significa es la necesidad, o lo que nos implica es las ganas que debemos seguir poniendo todas y todos, seamos organizaciones, seamos administraciones autonómicas, administraciones locales, universidades, ¿no?, en seguir empeñados, porque lo que sí que será cierto es que las 100 y pico personas que estamos en estos momentos aquí tenemos claro, ¿no?, que las políticas de cooperación deben ser unas políticas públicas que deben seguir existiendo cada vez con más fuerza y que nos deben ayudar a transformar esta sociedad que no funciona. Mientras van animándose en el chat, hay ya hace unos cuantos minutos que los compañeros el compañero Fernando de la FAS, de la Federación Aragonesa de Solidaridad, plantea, y que la verdad es que debemos enfocar con la tranquilidad de la propia realidad, que es cómo el discurso, ¿no?, el cuestionador duramente de la extrema derecha en lo discursivo y después en la praxis de muchos ayuntamientos o en algunas comunidades autónomas, lo que significa el cuestionamiento de la cooperación internacional, ¿no?, de esa extrema derecha. Y es una pregunta que creo que podríais responder cualquiera de las tres personas, es decir, ¿cómo podemos enfrentar esta situación que ya empieza a hacer mella en algunos lugares donde en algunas negociaciones de presupuestos pues se está cuestionando el que continúen siendo las políticas de cooperación que existan, o sea, que se reduzcan o que dejen de existir, ¿no?, en este discurso del odio? Te veo a ti en grande, Irene, o sea que no sé si esto es que la tecnología... Una señal, es una señal. Una señal, porque a Carlos y a Clara
se me han empequeñecido. Pero... Bueno, no, yo solo brevemente, porque la verdad que reconozco que personalmente me encanta escuchar a Carlos y a Clara, la verdad. Entonces, simplemente yo por decir mi visión, y que además en estos días lo hemos hablado en varios otros espacios y en chats y con todo lo que ahora las comparecencias, con el tema de la Comisión de Cooperación y esa reforma o nueva cooperación. Efectivamente es una realidad que existe ahí. Es verdad que la visión de Vox está por desmantelar definitivamente la cooperación. Yo creo, por poner la nota en positivo, quiero decir, no porque su visión sea positiva, pero sí creo que no solo no debemos obviarlo, sino que creo que tenemos que tenerla al revés, como muy atentas a esos discursos precisamente, porque a lo mejor desde ahí es donde podemos realmente fortalecer y poner en valor lo que sabemos que es la cooperación y lo que sabemos que es la cooperación descentralizada, lo que sabemos que el valor que tiene el sistema de cooperación español. Y yo he escuchado cosas que evidentemente en el primer momento te te revuelve, pero intento verlo desde el lado de aprovechar esa parte como para luego, cuando paso el revuelto que me sugiere, me empodero en mi manera de pensar y digo, y me da como más argumentación para realmente creerme lo que me creo. Entonces, bueno, yo simplemente decir que no solo obviamente no lo ignoraría, sino que al revés lo tendría muy en cuenta, pero para esa argumentación y ese empoderamiento de la argumentación, porque no creo que está ahí, lo sabemos, lo hemos hablado hoy y podríamos estar 1000 horas más y lo tendríamos claro, con lo bueno y con lo malo y con las muchas mejoras que hay que hacer. Pero yo creo que no hay que ignorarlo y hay que tenerlo en consideración para que sea en constructivo. Sí, Carlos o Clara. Muy brevemente, estoy de acuerdo con lo que dice Irene. A mí me parece que nos lo tenemos que tomar muy en serio porque efectivamente la extrema derecha, esta extrema derecha además neofascista, ¿no? Que hemos visto, ¿no? Que en todo el mundo ha tomado posiciones políticas tan importantes y tan peligrosas, digamos, hace bandera de las políticas de solidaridad en general, tanto internas como externas, como uno de sus enemigos a batir, ¿no? Y en ese sentido ha construido una especie de negacionismo, no solo sobre la violencia de género, no solo sobre el feminismo, no solo sobre otras cosas, sino también sobre la cooperación al desarrollo y la solidaridad internacional. No lo olvidemos porque esto es así. Y además, Vox en su programa, digamos, hablaba de la desaparición de la cooperación al desarrollo tal y como se entiende y únicamente, digamos, impulsar acciones con el mundo hispano, con arreglo al quinto centenario. Es decir, cuidado que lo que sobrevuela por ahí es muy peligroso y de ahí la importancia además, y yo creo que también tenemos que creérnoslo, y también la cooperación descentralizada tiene una voz importante a la hora de ponerla encima de la mesa en este nuevo escenario político, y es que es quien ha cargado sobre sus espaldas con las políticas de educación para el desarrollo, educación para la ciudadanía. Es decir, no es casual que en esa década negra, digamos, el Partido Popular, digamos, se desentendiera de la educación y de la información. Es decir, toda esa dificultad de tener un retrato preciso de la cooperación española tiene también que ver con ello. Y hay que poner encima de la mesa la importancia dentro de esa pedagogía de la seducción, dar, digamos, mucha relevancia a informar de lo que hacemos, a dar, digamos, trascendencia a la necesidad de ese trabajo para contribuir a intervenir sobre problemas globales que sí que preocupan a una parte importante de la sociedad. La sociedad española, en todos los eurobarómetros que se vienen haciendo, es de las sociedades europeas que refleja una mayor actitud de solidaridad. Y podríamos hablar mucho sobre ello, pero digamos, cuidado con una especie de pasividad frente a ese discurso
tan destructivo, tan negativo, tan falso, tan peligroso, que también trata de dañar, digamos, la solidaridad como un instrumento fundamental de los estados contemporáneos. Y vuelvo a repetir algo que dije. Las sociedades, digamos, más avanzadas y con mayor prosperidad y bienestar son las que más y mejor ayuda al desarrollo hacen en el mundo. Y eso tenemos que difundirlo y machacarlo una y otra vez para que la gente lo sepa, porque no es casual. Una y otra cosa van de la mano. Sí, pues gracias por vuestras reflexiones. Han entrado algunas preguntas por privado. Básicamente una importante, es decir, ¿qué hacer ahora con este informe o cuáles son los próximos pasos, ¿no? A partir de este momento, el informe es accesible en la web de la coordinadora de ONGDs. Se ha hecho un esfuerzo comunicativo para construir un especial, y a partir de ahora tenemos el camino, ¿no?, de que este informe nos sirva para analizar, reflexionar, y en cada una de las comunidades autónomas el poder seguir avanzando, ¿no?, como decíamos, en esa parte de suma colectiva, ¿no?, entre sociedad civil y administraciones, tanto equipos técnicos como equipos políticos, para poder un poco seguir construyendo una cooperación descentralizada, diríamos, lo mejor posible. Tiene la palabra Irene, Irene desde la coordinadora vasca. Bueno, Egunon. Egunon, Eguerdión, ¿qué tal? A ver, a mí me surge, estamos inmersas en diversos debates, ¿no? Y siempre sale la burocratización, el superar el sistema de concurrencia competitiva, y qué decir en la cooperación descentralizada, donde, como bien sabemos, las organizaciones gestionamos, pues, el inmenso, o sea, casi el 90% de los fondos, ¿no? Entonces, tenemos un diagnóstico como muy claro. Tenemos un sistema que administrativamente nos ahoga. Y entonces, cuando hacemos planteamientos teóricos, tenemos, bueno, pues a veces citamos, ¿no?, las concept notes europeas, etcétera. Pero yo os pregunto, ¿percibís que el sector está preparado para superar la concurrencia? ¿Cómo plantearíais esa gradualidad? ¿Qué podemos hacer? Porque yo creo que sí que tenemos el discurso muy interiorizado, pero no sé si estamos como muy capacitadas para que en poco tiempo, en un espacio a medio plazo, podamos superarlo, teniendo en cuenta, pues, la dependencia de fondos y cómo está el sistema en la actualidad. Entonces, ¿cómo dibujáis que puede ser ese escenario, esa gradualidad? Vaya pregunta. Bueno, y no quiero ser aguafiestas, pero o sea, con cierta brevedad es la contestación. No, uno de los desafíos que hay es explorar y trabajar en nuevas fórmulas de financiación estable, duradera y con un horizonte temporal, pues, razonable, de todas las acciones de cooperación. En un caso, lo que hay que hacer es dar la vuelta digamos, al marco legal, y además aprovechando también que va a haber una modificación, por ejemplo, de la ley de subvenciones. La ley de subvenciones actual sí permite cosas que no se están haciendo y que facilitaría mucho el trabajo, y que, sin embargo, digamos, se ha optado por lo contrario. Se ha optado por enredar muchísimo a las ONGs, que hacen, yo creo que en torno al 85% de toda la cooperación descentralizada, ¿no? Con lo cual, eso es extraordinariamente perverso, porque se quitan energías y tienen enredado en todo eso que se llama el ciclo del proyecto a lo largo de todo el año, ¿no?, a las ONGs que, en fin, es como una bicicleta a piñón fijo. No pueden dejar de dar pedales porque si no se caen, ¿no? Sí que hay que explorar nuevas vías, y ahí hay que contar con especialistas que vienen trabajando y poniendo encima de la mesa. Yo conozco algunas de ellas, ¿no?, nuevos instrumentos, nuevas posibilidades, nuevas formas de financiación, y desde luego también hay que convencer a las administraciones a que no, digamos, vuelquen también tantos recursos, tantas energías en esta perversión de sistema burocrático administrativo, que a veces se convierte como en un instrumento zombificado, ¿no?, que va dando vueltas y tumbos sin alma y enredando a todo el mundo, ¿no? Pero ahí
yo creo que es una de las prioridades que hay que poner encima de la mesa por parte de las entidades descentralizadas y de las organizaciones que trabajan en ese ámbito, sin ninguna duda. Gracias, Carlos. Irene. No, yo quería añadir a lo que comenta Carlos, que claro, aparte que me parece fundamental, por otro lado pienso, si evidentemente conseguimos agilizar y liberar de burocratización la gestión de la cooperación, a la pregunta de Irene, por quedarnos o quedarme yo con el buen sabor de boca, sí creo que tengamos capacidad. En verdad sí lo creo, lo que no tenemos es tiempo real, porque estamos metidos en una gestión que no nos permite tener tiempo. A uno de los retos que comentaba Carlos, claro, yo añadiría que es un gran reto, pero aunque sea conseguir realmente poner a la cooperación como una política pública estable y no dependiendo ni dependiente de colores políticos, porque es un desgaste el saber que estás trabajando, estás avanzando, porque se te dan esas sinergias bien y de repente hay un cambio político y de repente vuelve otra vez a empezar de cero y vamos a ver si la persona que está ahora sabe de esto o no sabe de esto, si se lo cree, si no se lo cree. Entonces, claro, en verdad creo que tenemos capacidad, lo que si estamos todo el día gestionando papeles y además tenemos la sensación, corre, a ver si tenemos 4 años para intentar brindarlo todo, cuando sabes que luego se te puede caer todo lo que llevas haciendo en tanto tiempo, se te puede caer al día siguiente de unas elecciones autonómicas, que yo creo que desgasta mucho al sector. Creo honestamente que capacidad sí, tiempo poco, pero no porque no queramos, sino porque el día a día nos come y es una pena que no podamos estar más en esto como quisiéramos y como sabemos hacer, pero yo creo que el reto es ese, situarla como política pública mucho más de alto nivel y mucho más estable, porque es mucho desgaste lo que supone a las organizaciones, a las coordinadoras, el nivel de incidencia política, cada 4 años de nuevo y vienen elecciones y otra vez campaña electoral y desgasta mucho y quita mucho tiempo. Yo añadiría que le haría un complemento a la pregunta que plantea Irene, y es ¿qué capacidades tiene la administración autonómica para hacer una gestión más liviana y más eficaz de la cooperación, de la ayuda oficial al desarrollo? Yo creo que no tendríamos que poner la pelota en el tejado de las ONGs. Si las administraciones públicas autonómicas, si las direcciones, si las agencias de cooperación, las direcciones de cooperación estuvieran mejor dotadas de personal técnico, de recursos humanos capaces, por supuesto que se podrían ensayar nuevas fórmulas de convenios, de programas a medio y largo plazo, y que fueran las administraciones quien cargaran con los costos de la burocráticos y no descargaran en las ONGs todo el trabajo administrativo burocrático. Es perverso que el 85% de la cooperación autonómica se gestione a través de las ONGs. Es una manera de externalizar los costos de la gestión de esos proyectos. Esto le sale barato y fácil también a las administraciones. Yo creo que es a las administraciones autonómicas a las que tenemos que exigir que fortalezcan sus capacidades de gestión de la cooperación, de modo que podamos ensayar fórmulas novedosas, más estables, más sostenibles de la cooperación al desarrollo. Ese sería mi punto de entrada al tema. Sí. Pues muchas gracias, Clara, por tus planteamientos. Indudablemente hay personas, compañeras y compañeros de las administraciones autonómicas y administraciones locales que están presentes en el foro. E indudablemente el informe también genera esa capacidad, ¿no?, de analizar
y visualizar los retos para poder avanzar. Si os parece, como no hay muchas preguntas y estáis ya todos descargando y todas descargando el informe para ver cómo hemos quedado, lo cual no es el espíritu, porque entonces todo este tiempo de reflexión se nos queda ahí en la parte, diríamos, de la gamificación. Si os parece, estaba pensando hacer un pequeño, o sea, daos la palabra en pequeños, para que hicierais el tweet que vais a tuitear dentro de unos minutos, resumen de vuestras intervenciones para podernos despedir de una manera sintética. Lo del tweet es, vamos, lo que vais a escribir dentro de unos minutos. O sea, eso que dices, ahora hemos acabado, ¿cuál sería el tweet este de conclusión? Voy a empezar por Carlos, que te veo muy Twitterman. Y además los profesores universitarios, quiero decir, la capacidad de concentrar. No, a ver, no sé si en formato tweet, ¿no? No. A ver, 2, 3 ideas al hilo de lo que nos pides así en plan flash, ¿no? Uno, cualquier otro gran donante presumiría y estaría orgulloso de un sistema de cooperación descentralizada como el que tiene el Estado español. Y es que es así. Y yo no paro de explicarlo a los estudiantes y cuando lo ven con datos y cifras no acaban de entender lo que no entendemos todos y es cómo no se da más relevancia a este espacio. Y cuidado, el informe habla también de desafíos, creo que hay muchos, somos conscientes, no tenemos que olvidarlos, ni mucho menos, ¿no? Yo también voy a poner otro, con cifras, de manera objetiva, para que se entienda bien, ¿no? Pero lo pone este sistema de cooperación descentralizada que en el caso autonómico es tan importante y tan relevante en la cooperación bilateral, cada vez también es más diferencial. Y voy a dar 2 cifras. Por ejemplo, en la comunidad vasca, los ciudadanos vascos o los extremeños, los vascos ponen o aportan 20 euros, ¿no?, para hacer cooperación descentralizada, los extremeños 11, los madrileños aportan 6 céntimos y los murcianos 3. Yo creo que tenemos también que pensar en ese sistema cada vez más centrífugo y en lo que significa, porque ahí se nos abren también algunos dilemas de una cierta profundidad. Ahí me quedo. Muchas gracias. Clara. Bueno, yo soy nueva en Twitch, llevo poco tiempo, así que no me acomodo todavía a la concreción, pero dándole la vuelta a lo que, complementando lo que dice Carlos, yo diría, cualquier sociedad solidaria y comprometida con lo que ocurre en los afueras, ¿ya?, de la propia sociedad, se daría con un canto en las narices si tuviera un ámbito de cooperación que permita y que promueva tanta participación como lo hace la cooperación descentralizada. Como sociedad solidaria y comprometida, estamos haciendo el tonto. Estamos desaprovechando las oportunidades que nos brinda este ámbito de cooperación para realmente hacer solidaridad, ¿ya? Muchísimas gracias, Clara. Oye, esto va enfocando, además, como aquí permitimos más caracteres, está. Bueno, pues Irene, a modo titular, tweet conclusivo. Pues yo, a modo de titular, creemos en la cooperación descentralizada de calidad y con cantidad. Y mi tweet sería a trabajar. Y como supongo que estará Yolanda por ahí, pues aprovecho para los tweets oficiales que también sirven, que es con C de cooperación y es hora de cooperar, ¿no? En efecto, es hora de cooperar. Pues sí me lo creo y la verdad que no solo porque
tengamos mucho que hacer y mucho que trabajar, ya el hecho de estar un rato de una mañana con todo lo que llevamos encima de un año de online y cansados y no sé qué, y aún así hacer el esfuerzo de tantas personas, hasta 130 y pico he visto que hemos estado, pues entiendo que sí nos creemos esto y que verdaderamente hay que ponerse manos a la obra y a trabajar y seguir trabajando. Pues con este agradecimiento a todas y todos vosotros que hemos compartido esta hora y media, especialmente a Clara y a Carlos por haber compartido este espacio de reflexión y muy agradecidas de haberos podido escuchar. Muy agradecidas y agradecidos, como decíamos al principio, a todas las personas que habéis hecho posible el informe. Comunicaros, bueno, que el equipo técnico de comunicación está trabajando en esto, en una pregunta que había y qué vamos a hacer ahora. Bueno, pues está trabajando un poco con esas nuevas claves de la pedagogía de la seducción que vamos a tener que incorporar rápidamente, de manera que este informe nos sirva para seguir construyendo, ¿no?, esa cooperación desde las comunidades autónomas, pues de calidad y con mayor capacidad de transformación. Agradeceros muchísimo vuestra paciencia y vuestro interés y bueno, y nos vamos a despedir con un pequeño, bueno, con un vídeo que generamos hace unos cuantos meses, que es esa fuerza de la solidaridad que nos debe unir y seguir avanzando. Muchísimas gracias a todas y a todos. Need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to know. Yeah, yeah. I get by with a little help from my friends. Gotta try with help from my friends. I get high with a little help from my friends. Yes, I get by with a little help from my friends, from my friends. Enhorabuena por el trabajo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y hasta pronto. Un besote grande a todas. Sí, cuidaros. Besos. Muchos besos a todas.